iExperto, plataforma de capacitación fiscal vía Internet. ¿Qué tal, amigos de iExperto? En esta ocasión les mostraremos una cápsula relacionada con el tema actualización de cantidades a favor cuando vas a aplicar una compensación o para compensación. Nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que llegamos a diferentes empresas donde pueden aplicar saldos a favor en compensación, a pesar de las limitantes que existen al día de hoy en cuanto a lo que teníamos anteriormente como compensación universal, pero bueno, hay casos en los que se pueden aplicar y los contadores, los contribuyentes o la persona encargada de realizar esa aplicación de compensación, simple y sencillamente aplica el importe histórico y no se dio a la tarea de actualizar ese saldo a favor o esa cantidad a favor. El no actualizar pues representa cantidad de dinero a la que estamos nosotros renunciando. Entonces, pues el día de hoy en unas 10 láminas mostraremos algunos ejemplos y algunas consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta al momento de actualizar cantidades a favor. Les pudiera yo compartir alguna de las experiencias que tuve cuando trabajé en el Servicio de Administración Tributaria, que yo veía que la gente presentaba avisos de compensación cuando todavía eran en papel y que me decían que ellos no actualizaban los saldos a favor porque no se querían meter en problemas. Ustedes más adelante, cuando veamos el ejemplo, se van a dar cuenta que ese problema era saber aplicar una división y después una multiplicación. Esas son las dos operaciones aritméticas que requerimos para actualizar un saldo a favor. Entonces, creo que meterte en problemas, y lo pongo entre comillas, puede representar buenas cantidades para tu cliente, para el contribuyente, para el usuario en particular, ¿no? Entonces, bueno, partimos primero del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que nosotros podemos efectuar una compensación. Tú tienes cantidades a cargo y tienes cantidades a favor, podemos aplicar compensación. Ya obviamente lo que tenemos de un par de años para acá es de que hay limitantes porque esa compensación tiene que ser contra impuestos propios, o sea, ya están excluidas las retenciones y además que deriven de un impuesto. Y bueno, en el mismo párrafo del artículo 23 nos dice incluyendo los accesorios. Si yo tengo un saldo a mi cargo y no lo entré en su momento y al día de hoy ya tiene actualización y recargos, yo también puedo aplicar ese saldo a favor y se incluyen esos accesorios. Bien, solamente como comentario, como referencia, no veremos ese caso en particular el día de hoy. Lo único que quiero mostrarles es que yo tengo derecho a actualizar, lo puedo hacer y si lo hago, pues hay cantidades interesantes que se puede ahorrar el contribuyente. ¿Cómo voy a actualizar? Conforme al artículo 17A del mismo Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contiene el saldo a favor y hasta aquel en que la compensación se realice. Sí es importante aquí separar o diferenciar que una cosa es el pago de lo indebido y otra cosa es el saldo a favor. Hay incluso criterios normativos al respecto donde nos dicen que son dos conceptos distintos. El saldo a favor no es un error, es una aplicación que yo estoy haciendo de una mecánica establecida en la ley y me derivará en un saldo a favor. Ahí sí yo requiero que mi saldo a favor esté declarado y que yo tenga una fecha de presentación de declaración. En el caso de pago indebido, es un error, son cantidades que no se le adeudaban al fisco federal y que se enteraron o se entregaron en exceso, inclusive. Entonces, en el caso de pago de lo indebido, la actualización es desde que se realizó el pago de indebido, no desde que se reflejó en una declaración. Por eso quiero hacer esta separación entre lo que es un pago de lo indebido y un saldo a favor. Entonces, para yo mostrarles un ejemplo de actualización, pues voy a utilizar una declaración donde contenemos un saldo a favor y otra declaración donde contenemos un saldo acá. Primero, en color azul tengo una declaración con saldo a favor del ejercicio 2016 de ISR, donde yo declaré un saldo a favor de 500,000 pesos. La declaración la hice en tiempo, la presentamos el día 15 de marzo del 2017. Supongamos que sea de una persona moral que durante el mes de marzo presentó su declaración, en este caso en el día 15, y la presentaste en tiempo, ¿no? La pudiste haber presentado durante los 3 primeros meses del ejercicio 2017 y en este caso fue el 15 de marzo. Por otro lado, supongamos que el día de hoy es 17 de abril del 2020 y que estoy presentando mi declaración de marzo del 2020 por concepto de ISR, el impuesto es ISR. Entonces, estoy presentando también en tiempo mi declaración
no hay actualización, no hay recargos, simple y sencillamente tengo que aplicar esa compensación. Es decir, en lugar de desembolsar 600,000 pesos, puedo aplicar un saldo a favor de 500,000. Pero bueno, si lo hacemos como mucha gente lo hace, la gente lo que aplica es a ese saldo a cargo de 600,000 pesos, le aplica el saldo a favor de 500 y paga 100,000 pesos. Y ya terminaste, o sea, sí estás ejerciendo tu derecho a compensar, sin embargo, te estás olvidando de la actualización. Por el periodo que ya transcurrió, la actualización puede representar una cantidad significativa para el contribuyente. Entonces, les pongo yo como referencia en la parte superior que para yo actualizar requiero obtener un factor de actualización. Este se va a obtener dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al que se realice la compensación, que en el ejemplo que estamos nosotros manejando aquí, la compensación se está realizando en abril del 2020. El INPC sería el de marzo del 2020. Y en el denominador tengo el INPC del mes inmediato anterior al que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor. Entonces, mi declaración se presentó el 15 de marzo del 2017, por lo tanto, el mes anterior es febrero del 2017. Vamos llevándonos estos datos a la siguiente lámina y de ahí les mostraré cómo llegaríamos a esa actualización. Entonces, yo tengo aquí un factor de actualización que voy a dividir el INPC de marzo del 2020 entre el INPC de febrero del 2017, que es considerando el mes inmediato anterior a aquel en que se realiza la compensación y el mes inmediato anterior a aquel en que se presentó la declaración que contiene el saldo a favor. Dividiendo los INPC llegó un factor de 1.1348, ya el factor ahí está truncado, y ese factor de actualización lo voy a multiplicar por mi cantidad de saldo a favor. Es decir, 500,000 pesos multiplicados por el factor de 1.1348, como ustedes lo ven aquí en pantalla, llego a 567,400. Y entonces, ahora sí puedo aplicar mi compensación. A mi saldo a cargo de 600,000, yo le aplico en compensación 567,400 y por lo tanto pagamos la diferencia de 32,600 pesos. Creo que es muy diferente pagar 100,000 pesos, que hubiera sido una cantidad que resultaría de nada más aplicar el importe histórico en el caso de los 500,000 pesos, es decir, 600,000 menos 500,000, llegaríamos a 100,000, a pagar 32,600, que es ya aplicando un saldo a favor actualizado. Innumerables casos nos ha tocado ver en la práctica donde no actualizan saldos a favor y entonces renunciamos a ese tipo de cantidades. Al día de hoy yo me he encontrado pues diferentes casos donde la gente o contadores dicen, mira, yo no actualizo nada porque el cliente no me paga las compensaciones. O sea, sí sé hacerlo, sé cómo realizarlo, pero el cliente no lo paga. Entonces, híjole, pues qué mala onda también que sea de esa manera, ¿no? Porque bueno, finalmente creo que tenemos que aplicar nosotros el conocimiento que podemos aplicar y sí estoy muy de acuerdo en que se cobre un honorario por ese beneficio, por ese ahorro, por esa aplicación que está obteniendo el contribuyente. Cuando me tocaba recibir devoluciones y compensaciones, había gente que me decía, yo sé aplicar las compensaciones, sé que se puede utilizar y sé muchas cosas, pero mejor me voy por el camino de la devolución porque es más fácil cobrarle un porcentaje al cliente en las devoluciones que en las compensaciones. Entonces, bueno, simple y sencillamente se los dejo ya a ustedes, aplicarán ustedes lo que crean conveniente, simple y sencillamente que sepan que se puede actualizar, que sepan que es un derecho que tiene el contribuyente y también estar conscientes de que si no lo aplicas, la autoridad tampoco lo va a hacer. No es como en el caso de las devoluciones. En el caso de las devoluciones, si yo tengo un saldo a favor, el encargado de devolverme la cantidad actualizada es el propio Fisco Federal. Entonces, ellos harán el cálculo de la actualización. Y sí, en muchas de las devoluciones así es como aparece, ¿no? Pero en compensaciones no es de esa manera. Ahora, ¿qué sucede si tú tienes un remanente, vaya, o sea, estuviste compensando y tienes un remanente? Pues bueno, de acuerdo al mismo artículo 23 del código y en relación con el 19 del reglamento del mismo código, nos establece que, pues, si ya no tienes contra qué compensar, pues puedes solicitar la devolución de ese remanente. Y para esto quiero mostrarles otro ejemplo sencillito y donde también les quiero compartir una especie de papel de trabajo que a mí me gusta llevar en relación con el control de saldos a favor. Es decir, yo tengo un saldo a favor del ejercicio 2017 por 200,000 pesos y tengo un saldo a cargo de ISR de diciembre del 2018 por 150,000 pesos. Yo voy a aplicar una compensación y voy a solicitar la devolución del remanente.
Así, a simple vista, hay gente que me diría, bueno, es que tienes 200, aplica 150, vas a solicitar una devolución de 50,000. Si no actualizamos, sí, pero como estamos hablando en esta cápsula de poder y de aplicar el derecho de actualizar el saldo a favor, entonces vamos a llegar a una cantidad un poco mayor por la actualización. Primero les muestro el papel de trabajo que yo utilizo para el control de saldos a favor y para efectos de mostrárselos en una sola pantalla y que no se viera tan pequeño, pues lo tuve que dividir en dos partes. Es decir, después, si se fijan ustedes en la columna que yo termino acá arriba en remanente histórico, le continúo acá. O sea, es la misma línea, nada más para efectos de que ustedes lo pudieran ver. Les voy a poner como ejemplo los siguientes datos. Marco primero si se trata de un saldo nuevo o no, para efectos de yo visualmente identificar si se trata de un remanente de un saldo nuevo. Le pongo el periodo, el ejercicio, el tipo de declaración normal o complementaria, el número de operación, el monto del saldo a favor original, la fecha de presentación y el remanente histórico. ¿Por qué traigo estos datos? Porque curiosamente son los datos que me piden al momento de yo estar llenando mi declaración. O sea, no es por el hecho de que se me ocurrió y poner yo esas cantidades o esos conceptos. Simple y sencillamente es porque en algún momento los voy a necesitar. Entonces, si los voy a necesitar y ya tengo mi declaración y llevo mi control de saldos a favor, pues alimento mi papel de trabajo y en el momento que yo presente mi declaración, pues yo ya tengo los elementos necesarios para poder hacerlo. Continúo en la siguiente parte, que es, me traigo el remanente histórico, tengo un factor de actualización, que ya ustedes ya saben cómo se determina, y entonces tengo un remanente actualizado, o un saldo actualizado. Es decir, a los 200,000 pesos, multiplicarlos por el factor de 1.0388, llego a un saldo actualizado de 207,000. ¿Cuánto voy a aplicar de esos 207,760 pesos? Voy a aplicar 150,000 pesos. ¿De qué periodo? Pues de diciembre del 2018. Estoy aplicando una compensación contra ISR y no tengo un aviso de compensación porque, de acuerdo a la regla 2313, recuerden que existe la posibilidad de no presentar el aviso de compensación. A mí me gusta también estar manifestando el fundamento o, en su caso, el folio. ¿Por qué? Porque en el momento que nos quitaran esa regla, significa que yo tendría que presentar aviso de compensación. O habrá casos donde sí tengo que presentar el aviso de compensación y por lo tanto tengo que manifestar pues cierta información, ¿no? Y es una manera de llevar un control y de cerciorarme de que la regla la estoy verificando constantemente porque ha sufrido cambios. Si yo de estas cantidades que yo tengo aquí, donde tengo los 200,000 y luego actualizados 207,760 y luego el saldo que voy a aplicar de 150,000, si yo estas cantidades me las llevo a un registro contable y después a solicitar una devolución, obtendríamos lo siguiente. Bueno, en un segundo renglón, antes de pasar a la siguiente lámina, sí mostrarles de que se vuelven a repetir los campos de periodo de ejercicio, tipo de declaración, el número de operación, el saldo a favor, la fecha de presentación. Ya no marco que se trata de un saldo nuevo y ya nada más tengo un remanente histórico de 57,760. ¿Cómo resultó ese remanente? A los 207,760 le quito 150,000 y por lo tanto me quedan 57,760. Esa es la cantidad que tengo. Bien, me traigo los mismos datos que teníamos entonces anteriormente para hacer una contabilización. Ustedes en su activo tienen un ISR a favor del ejercicio de 200,000 pesos, por eso aparece ahí como saldo. Cuando determinan el pago de ISR de diciembre, pues hacen un movimiento que es la provisión. Yo cargo a un activo pagos provisionales de ISR y abono un pasivo ISR por pago. Voy a hacer la cancelación del ISR por pagar, entonces cargamos 150,000, esto ya sucedería en el mes siguiente, aquel en que se hizo la provisión, y entonces hay quien diría, pues saco 150,000 pesos de lo que viene siendo el saldo a favor, pero pues aquí está incorrecto porque estoy llegando a un remanente de 50,000 y no es cierto, de acuerdo a mi papel de trabajo, yo tengo un remanente todavía por aplicar de 57,760, por lo tanto, ese ejemplo que acabo de mostrar en la parte superior sería incorrecto. ¿Cuál sería el ejemplo correcto? Yo parto de mi saldo a favor de 200,000, hago la misma provisión que hice anteriormente de cargar a mi activo con 150,000 y abonar a mi pasivo con 150,000 como ISR por pagar. Y aquí lo que va a suceder es, sí, efectivamente estoy cancelando ya mi pasivo, o sea, sí estoy cubriendo esos 150,000 pesos. La diferencia va a ser que la cantidad o el importe actualizado se va a ir a una cuenta de resultados como otros ingresos contables no fiscales. Hay un criterio normativo que nos dice que la actualización de cantidades a favor
no es un ingreso para efectos fiscales. Y por lo tanto, pues yo sí lo voy a registrar en contabilidad, pero solamente es un ingreso contable y no fiscal. Y entonces la diferencia me quedaría en el saldo que yo estoy utilizando para compensar. Es decir, realmente de mis 200,000 pesos, solamente estoy utilizando 142,000 pesos. Si yo hago una resta de esos 200 y esos 142, voy a llegar a 57,760. Y es lo mismo que me aparece en mi papel de trabajo. Estas cantidades yo las puedo solicitar en devolución. O sea, esos 57,000. Cuando yo solicite en devolución esos 57,000 pesos en el formulario de devoluciones, en el formato electrónico de devoluciones, yo tengo que manifestar lo siguiente: mi tipo de declaración, la fecha de presentación, el número de operación, el importe del saldo a favor, y es muy importante leer el siguiente renglón: importe de las devoluciones y o compensaciones anteriores sin incluir actualización. Entonces, lo que yo estoy o lo que yo ya apliqué sin incluir actualización son 142,240, y por lo tanto lo que yo estoy solicitando en devolución son 57,760. Si ustedes se fijan, es la misma cantidad que aparece en nuestro papel de trabajo y en el último registro contable que hicimos en la lámina anterior. Bueno, pues entonces, con esta última lámina, les agradecemos. No se olviden darle like y darle clic a la campanita, y síganos para más videos que estaremos subiendo con temas relacionados. Muchas gracias.